Hermanos, quiero invitarles a que vayan conmigo a la palabra del Señor en el libro de los Hechos, en su capítulo 26, versículo 19. Gloria al Señor. Hechos capítulo 26, verso 19. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Solo eso nomás, solo el versículo 19. Gloria a Dios. Ya al ratito vamos a leer un poquito más. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Señor. Sabemos que es el alimento especial de nuestra reunión, Señor. Que en esta mañana, mi Dios, tú puedas hablar a nuestros corazones, Señor, y que al salir de este lugar podamos salir edificados y renovados a través del consejo de tu palabra, Señor. Te pedimos que tú hagas la obra, Señor, a través de tu poderoso Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Lo que un hombre, lo que un predicador no puede hacer, solamente tú lo puedes hacer. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, pero no deje de sonreír. De verdad que cuando uno sonríe se ve bonito, hermano. Amén. Porque ¿qué dice la palabra del Señor? Que el gozo del Señor es... ¿Cuántos fortalecidos sabemos aquí? Amén. Hermanos, el tema de esta mañana es, déjenme ver, la verdadera conversión. Diga conmigo, la verdadera conversión. Ahora le pregunto yo a usted, ¿usted verdaderamente está convertido o está convencido? Dos cosas diferentes. Una cosa que les voy a decir, hermano, a mí me pasaba mucho a veces, ya sea que por estar distraído o porque estoy contento que estoy recibiendo palabra de Dios, y a veces cuando preguntan yo digo amén, y después cuando reacciono no tenía que decirlo, ¿verdad? Entonces hay que escuchar primero, porque lo que le quiero decir con esto es de que una conversión a que lo convenzan es otra cosa. Por ejemplo, a mí me convencen en creer en algo, y de tanto que me hablaron, de tanto que me estuvieron diciendo, bueno, pues ya tanto que insistes, me convenciste. Lo creo, pero que por dentro quizá no he creído en lo que me están tratando de convencer. ¿Me comprende o no? Ahora, conversión es algo que yo vi, recibí, experimenté y vino a cambiar mi vida. Hoy en día, hermanos, hay mucha gente que dice ser cristiano solamente porque ha nacido en un hogar cristiano, o porque quizá que alguien le habló de la fe en Cristo y realmente quiso seguir nada más. Pero en realidad, amados hermanos, ¿cuántos convertidos podemos haber aquí esta mañana? Hay mucha gente que viene a la iglesia porque lo traen a la fuerza. Por ejemplo, algo que le decíamos nosotros a los jovencitos cuando se bautizaron: ustedes no tienen que seguir la fe de sus papás. O sea que lo que le dijimos nosotros a ellos es: no es porque mi papá va a la iglesia, entonces yo tengo que hacer todo lo que mi papá haga. No, es bueno que usted siga los pasos, el ejemplo de sus padres, de venir a la casa de Dios. Pero hablando de seguir a Cristo, hablando de conocer a Cristo, tiene que haber una convicción en nuestros corazones de ser convertidos por el Señor. Que los jovencitos cuando se bautizaron porque ellos se convencieron y su corazón fue convertido a Cristo. Amén. Entonces, a veces pasa eso con el ser humano, hermanos, de que nosotros decimos ser cristianos porque desde niños nos llevaron a la iglesia, porque desde niños nos trajeron a la iglesia, pero en realidad no hemos tenido una experiencia verdadera con Cristo Jesús.
Ahora yo le pregunto a usted esta mañana, ¿cuántos han tenido una experiencia verdadera con Cristo Jesús? Cuando uno tiene una experiencia verdadera con Cristo Jesús, nadie lo está empujando a venir a la iglesia, nadie lo está empujando de querer servir en iglesia, nadie lo está presionando para que usted ore, para que usted cante, para que usted alabe al Señor, sino que usted lo hace porque usted se ha convertido a Cristo. Le voy a poner un ejemplo claro y creo que podría ser el más lógico. Cuando uno, hermanos, conoce a su esposa o a su esposo, está decidido a cambiar muchas cosas en su vida. Por ejemplo, los jóvenes o los que ya son esposos, quizá les gustaba, porque a mí en lo personal no he practicado yo ese deporte, pero por ejemplo el fútbol, que es el más conocido. Amanecía a la cancha de fútbol. A la hora del almuerzo, a la cancha del fútbol. En la noche, a la cancha de fútbol. Y estaba metido un montón de equipos de fútbol. Pero cuando conoció a su esposa, usted decidió cambiar de vida. Usted se convenció que ella es su princesa, que ella es su esposa, con que usted quiere estar todo el resto de su vida. Entonces decidió dejar de jugar fútbol, dejar los amigos, dejar un montón de prácticas que usted tenía. ¿Por qué? Porque le llegó el verdadero amor a su vida, hablándole en el ámbito humano. Viceversa también con las esposas. ¿Qué podría ser un hobby para las mujeres que tuvieron que dejar cuando se casaron? Ayúdenme, hermanas. Salir de compra, ¿verdad? Pero de compras o window shopping. Bueno, mire, la mujer compra o no compra, sale y toma su tiempo. Quizá las hermanitas también tuvieron que dejar algunas cosas cuando conocieron a su esposo. ¿Por qué? Porque se convirtieron ellos se convirtieron en algo especial para sus vidas. Entonces, hermanos, cuando uno se convierte, hay cambios en nuestras vidas. Hay cosas que Dios cambia a través de ese momento tan especial en que nosotros conocimos a Dios. Ahora le hablé de un tiempo bonito, por ejemplo, donde conocimos a nuestras esposas, cómo fue aquel momento. Quizá uno nunca lo olvida y quizá fue un momento especial, qué sé yo cómo fue. Pero no me dejará mentir, la mayor parte de las personas cuando conocen a Dios, cuando conocen a Jesús o se convierten al Señor, es en un tiempo difícil. ¿Usted recuerda cómo se convirtió a Cristo? ¿Cuál fue su condición cuando se convirtió a Cristo? Por ejemplo, en el caso mío, todos conocen que cuando, hermano, yo crecí en un hogar cristiano, desde muy pequeñito me llevaban a la escuela dominical, desde muy pequeñito yo ya sabía cantar en iglesia y un montón de cosas, pero en realidad no me había convertido hasta hace un par de años atrás. Así como Pablo, hermanos, el apóstol Pablo es el claro ejemplo de una verdadera conversión. Cómo nosotros llegamos a convertirnos a Jesucristo, no en un momento bueno, muchas veces es en los momentos más difíciles. De acuerdo a unas estadísticas, hermanos, aproximadamente el 33% de la población mundial es considerada cristiana. El 33%, estamos hablando de un número alto también. Considerándose como tal, hermanos, los evangélicos, testigos de Jehová, mormones, católicos y otras denominaciones que comparten sus creencias de la Biblia. Muchas personas hoy en día profesamos ser cristianos. ¿Y sabe por qué? Lo decimos porque nacimos en un hogar cristiano, o quizá lo decimos, hermanos, porque alguien nos llevó a la iglesia, o quizá decimos ser cristianos porque en algún momento en un servicio un predicador hizo un llamado y nosotros pasamos a hacer la oración de fe. Bueno, ya soy cristiano. En realidad, hermanos, eso no es lo que realmente es ser un cristiano. Ser un cristiano tiene que haber un cambio de vida en nosotros. ¿Y qué dice la Biblia
En las páginas del Nuevo Testamento podemos encontrar que durante los días de la iglesia primitiva, todos los llamados hermanos, todos los llamados cristianos llegaban a ser salvos por conversión. El verdadero cristiano tiene que ser convertido. Usted ha escuchado hoy en día, hay muchos que dicen, yo soy cristiano, y cuando vemos las actitudes, a veces dejamos mucho que desear con eso. Yo voy a una iglesia. Hoy en día, hermano, el venir a una iglesia, eso no quiere decir que nosotros seamos realmente convertidos. Pero gloria a Dios si realmente nosotros ya hemos sido convertidos por el poder del Señor. Y el apóstol Pablo es un buen ejemplo de ello. Por tanto, todos debemos cuestionarnos en esta mañana. Todos cuestionémonos, mis amados hermanos, si realmente somos cristianos por conversión o por tradición. Preguntémonos eso. ¿Verdaderamente yo soy un cristiano porque realmente me convertí a Cristo? ¿O porque nomás, pues no hay nada que hacer los domingos, vamos a la iglesia y soy cristiano? ¿O porque alguien me empujó y estoy hoy aquí? Hagámonos esa pregunta, ¿realmente somos cristianos? ¿Realmente hemos sido convertidos, hermanos? Mire, si la pregunta, y si se está respondiendo usted a esa pregunta y dice, ¿será que yo verdaderamente soy un cristiano? Y pongámonos a hacer cuenta, antes yo decía muchas malas palabras, hoy ya no. Antes yo mentía mucho, hoy ya no. Antes yo peleaba mucho, hoy ya no. Entonces, hay un cambio en mi vida. Entonces usted es un convertido. Pero si usted habla peor que antes, Padre Santo, Dios tenga misericordia de nosotros. Dios tenga, mire hermano, esto me lo estoy predicando a mí mismo. ¿Cómo soy hoy yo delante de Dios? Porque si yo no estoy convertido y estoy dentro de una iglesia y estoy parado en este altar, lo que yo estoy viviendo es una mentira. Es una mentira lo que yo estoy viviendo. Es una mentira lo que usted está viviendo si usted realmente no ha sido convertido por el Evangelio de Jesucristo. Y es lo que hoy usted y yo necesitamos llevar en nuestros corazones, mis amados hermanos, ser convertidos verdaderamente por el poder de Dios a través de su palabra. Vea lo que dice Hechos capítulo 26, versículo 4 y 5. Sin una conversión, hermanos, se vive una mentira. Sin una conversión, sin ninguna transformación en nuestra vida, estamos viviendo una falsedad. Y recuerde lo que la Biblia dice, que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 26, versículo 4 y 5. Mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a las más rigurosas sectas de nuestra religión, que dice Pablo, viví fariseo. Y recuerde que cuando la Biblia habla de los fariseos, no habla nada bien de ellos. Los fariseos eran hombres religiosos, hermanos, que predicaban y que lo que predicaban no lo vivían. Vivían una mentira, no había una conversión en ellos. Y aquí encontramos, hermanos, a un hombre que desde su juventud vivió de acuerdo a los principios de una de las sectas más estrictas en Israel, los fariseos, convencido que había encontrado el mejor y único medio para servirle a Dios. Estaba encaminado a un destino de condenación al perseguir a los seguidores de Jesús por considerarlos a ellos una herejía. El apóstol Pablo estaba convencido de que él estaba, hermanos, básicamente perfecto en el camino que él andaba. Recuerde que el fariseo, hermano, es aquel que cree tener una vida intachable, en la cual el mismo Señor le dijo, ustedes se ven tan guapos, tan bonitos, están bien trajeados,
Pero por dentro, ¿qué les dijo Jesús? Dígame usted qué hay dentro de un sepulcro. Entonces ellos vivían una mentira, una falsidad, y es lo que hoy lamentablemente pasa dentro de la iglesia. Decía un hermano hace unos días: hermano, es triste que hoy en día hay tantas iglesias en el mundo que tienen sus reuniones, sus servicios, hermanos, sus reuniones, cantan y predican. Lo triste de eso, que el Señor no ha estado ahí en esa reunión. Imagínense que usted y yo vengamos los viernes, los domingos, los miércoles a reunirnos, a venir a este lugar, pero que Dios no esté presente con nosotros, porque estamos viviendo una mentira, no hemos sido convertidos. Venimos a levantar nuestras manos aquí y allá afuera. Venimos a hablarle: Señor, cuánto te amo, y con tanto odio en su corazón por los demás. Estamos viviendo una mentira. Debe de haber una conversión en nuestros corazones, un cambio de vida, un cambio de actitud. Y Pablo dice, hermano, que él pensaba que estaba bien, él estaba convencido de que estaba sirviendo bien al Señor. Y iba detrás de la iglesia, de los verdaderos cristianos, aquellos que habían conocido verdaderamente a Jesús. Hechos 26, 9, 11 dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Mire cómo el hombre que se creía perfecto, qué actitudes tenía. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Miren lo que hace el corazón de un hombre que no ha sido convertido por el Señor. Ahí anda detrás de otro. ¿Cómo fracasa el otro? ¿Cómo cae el otro? ¿Qué está haciendo mal? Para agarrarlo, para, perdón esta palabra, para despedazarlo. Cuando hay conversión en la vida del ser humano y ves que alguien se cae, en lugar de abandonarlo, vas y le extiendes la mano. Vas y lo levantas. Porque Cristo ha convertido ese corazón de piedra en un corazón de carne. Porque Cristo ha quitado el rencor en el corazón y ha puesto amor y misericordia en el corazón. Cuando hay conversión en el ser humano, cuando realmente hay una transformación. ¿Cuántas personas hoy, hermanitos, viven engañadas como lo estaba Pablo? ¿Cree usted que hay muchas personas viviendo en engaño hoy en día? Creyendo que están bien, que todo está tranquilo, soy el mejor hombre, la mejor mujer, todo lo que yo hago está bien, todo lo que yo digo está bien, todo el mundo está equivocado menos yo. Hay mucha gente así. Y no estamos hablando la gente de allá afuera, la gente que está dentro de una iglesia. Cree que está perfectamente en su vida. Algunos viven una religión falsa creyendo estar cerca de Dios, y sabe que es lo triste, que cuando esa gente piensa estar cerca de Dios es cuanto más lejos de Dios están. Porque creen que están viviendo una vida íntegra y que todos los demás estamos perdidos. Es un peligro creerse eso, es un peligro vivir de esa manera. Otros no miden las consecuencias de sus pecados, creen que no necesitan el perdón de Dios y se deleitan en el mundo siguiendo su propio camino sin saber que van camino a la condenación. El apóstol Pablo habló de lo engañoso que el pecado es y cómo esto toma ventaja de los mandamientos de la ley para condenar cada vez más al hombre. Romanos capítulo 7 verso 8, Pablo dice: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, escuche, me engañó y por él me mató. Volvamos otra vez, hermanos, a los fariseos,
aquellos hombres que querían que los demás cumplieran la palabra de Dios, pero ellos no eran capaces de poder cumplir ni siquiera una letra de los mandamientos del Señor. El Señor les dijo en una ocasión: ustedes dice que quieren poner cargas sobre la gente, que ni ustedes mismos son capaces de tocarlo ni siquiera con un dedo. Toda esa gente que cree que está siguiendo a Cristo y dice ser cristiano, están viviendo una mentira porque no hay una conversión en sus vidas. De igual forma, el corazón del hombre es muy engañoso a tal punto que no podemos dejarnos llevar por los sentimientos, tal y como declara la Escritura. Porque aunque parezcan bien a nuestra opinión, no necesariamente sea así delante de Dios. A veces, hermanos, Pablo pensaba que lo que él estaba haciendo estaba bien. Perseguir a la iglesia, perseguir a los cristianos, encerrarlos en las cárceles. El primer hombre que mataron a causa del evangelio, Pablo estaba ahí. Dice que la ropa de aquel hombre llamado Esteban, cuando se la quitaron, la arrojaron a los pies. Ahí estaba Pablo. Ahí estaba el fariseo, ahí estaban aquellos como muchos hoy en día están ahí bien parados, hermanos, viendo cómo los demás apedrean a su prójimo y en lugar de echarle la mano, se lo merece. Eso le pasa y dicen ser buenos cristianos. Le pregunto algo esta mañana: ¿realmente estamos convertidos? ¿Realmente hemos sido convertidos? ¿Realmente el Señor ya nos ha cambiado? Jeremías capítulo 17 verso 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y hace una pregunta: ¿quién lo conocerá? A veces, hermanos, hay cosas que yo siento en mi corazón que tiene que ser así. Pídale mucho al Señor, porque engañoso es el corazón. Engañoso en nuestros corazones. Por tanto debemos, hermanos, tener el sumo cuidado de no encontrarnos viviendo en el error. Pablo pertenecía a una religión estricta que demandaba vivir de acuerdo a la ley de Moisés. Creía que hacía la voluntad de Dios, pero estaba equivocado. Ese es el problema de hoy en día cuando no hay una conversión en nuestras vidas. Mire, si yo me parara aquí y le digo: hermano, ayune, hermano, ore, hermano, cante, hermano, haga esto, hermano, haga lo otro, y usted ahí me ve haciendo todo lo contrario a lo que yo estoy haciendo, soy un vil mentiroso. No estoy practicando lo que le estoy diciendo. Y ese es el problema de hoy en día. Muchos que se llaman ser cristianos no practican lo que dicen. Vamos a un ejemplo muy claro. Hermano, ama a Dios con todo tu corazón. Deleítate en el Señor. Ámalo y esto y lo otro, hermano. Y siempre menospreciamos a alguien. No queremos ver a alguien. No queremos hablarle a alguien, pero ahí andamos predicando, Señor, y esto, y lo otro, y hermano, y pueda ser que en medio de tu prédica muchos se conviertan, porque la palabra de Dios toma efecto, no importa quién la hable. Pero ¿cómo está el vaso que está compartiendo esa palabra? Hoy en día hay que tener mucho cuidado. Hay mucho cristiano con mucha sabiduría, con mucha teología, con mucho conocimiento, pero con poco en el corazón. Pablo dijo: prefiero hablar 4 cositas, 5 cositas, pero que las practique. ¿Hay conversión en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? El encuentro con Cristo. Diga conmigo: el encuentro con Cristo es el paso a la verdadera conversión. No te hablo de religión, hermanito. No te estoy hablando de seguir a un hombre. No te estoy hablando de seguir a una denominación. Te estoy hablando de seguir a Cristo. Perdóneme esto que le voy a decir. Yo estoy cansado de algo. Y es que el hombre hoy en día se ha levantado a defender un evangelio propio. No está defendiendo la causa de Cristo. Están defendiendo su propio egoísmo.
sígueme a mí, sigue mi doctrina, sigue mi iglesia, sigue el nombre de mi iglesia, mira quién es mi pastor, mira cómo yo soy, mira yo dónde estudié. Hermano, mira a Cristo y serás salvo. Mira a Cristo y serás salvo. Veamos a Cristo y seremos salvos. ¿Realmente quieres ser convertido? El encuentro con Cristo es que nos convierte. Hablamos de Pablo, un hombre fariseo, un hombre que perseguía a la iglesia, un hombre que se alegraba cuando los encerraba. Pablo mismo reconoce, esa es la importancia de un verdadero cambio, reconocer que en nosotros hemos sido nuestros pasados, como yo he sido en mi vida pasada. Dejémonos de tanto cristianismo de apariencia y vivamos un verdadero evangelio. Vivamos un verdadero evangelio, un evangelio que realmente cambie mi vida, cambie mi casa, cambie mi familia, cambie mis hijos, cambie todo lo que pueda estar a mi alrededor. Hermano, vas a tener problemas, pero hay una diferencia, que Cristo ha prometido estar contigo. Cristo ha prometido estar contigo. Pablo reconoce, perseguidor de la iglesia, encerraba a la iglesia. Pero ahora escuche esto. Hechos 26, 12 al 15 dice: ocupado en esto iba yo a Damasco. Y Pablo llevaba el respaldo de aquellos hombres del pasado que tenían poder en esta tierra. Dice, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, Pablo está hablando de su testimonio, de su encuentro con Jesús. Yendo por el camino, dice la palabra, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mediodía. La cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Luego el Señor le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. El encuentro con Jesús. Escucha, hermanito, no es a través de un hombre. Algo que yo he aprendido en este tiempo: cuando venga un hermano a visitarnos, yo le digo: hermano, si hay alguien en medio de nosotros que quiera reconciliarse con Dios o dejar entrar a Jesús, quiero que sea el Señor que te traiga a este lugar, no porque yo te lo diga, porque saliendo de aquí quizá vas a salir peor de como entraste. Que sea el Señor convirtiéndote. A Pablo no lo llamó ningún predicador, a Pablo no lo llamó ninguna alabanza que lo introdujo, hermano. Y ese es el peligro de hoy en día. El hombre se aprovecha de la manipulación de los seres humanos. Que sea el Señor convirtiendo tu corazón, que sea el Señor cambiando tu vida, tal como lo hizo con Pablo y lo hizo con muchos hombres del pasado. Entonces Jesús le dice: yo soy Jesús a que tú persigues. Para el hombre pueda, hermano, para que el hombre pueda convertirse de su vida de pecado a Dios, necesita tener un encuentro personal con Jesús. El hombre necesita tener un encuentro personal con Jesús. ¿Y sabes algo? Muchas veces va a ser como Pablo. ¿Alguna vez usted se ha caído de un caballo? ¿Cómo será esa experiencia? ¿Cuántos se cayeron de su bicicleta? ¿Cómo fue el toro? Imagínese aquel caballo donde iba aquel Eduardo cabalgando en contra de todos ustedes, a condenarlo, a golpearlos, a lastimarlos, cuando de repente aparece el Señor y el caballo hace eso y Eduardo se cae. En cuestión de segundos aparecí tirado en la cama de un hospital, a punto de perder mi vista. Por segundos me iba a quedar ciego. En medio de mi lecho, de mi sufrimiento, de mi dolor, a mí me sacaron estos dos ojos para afuera. Era un dolor terrible que yo lo sentía por todo mi cuerpo. Recorría el dolor. Solo escuchaba una voz: ¿por qué no has escuchado mi voz? ¿Por
qué no has escuchado mi llamado? ¿Por qué hasta ahora? Y era una voz apacible. A Pablo no se le escucha que el Señor se levantó, oye, endemoniado, oye, no. Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Eduardo, ¿por qué sigues huyendo de mi presencia? Es lo que el Señor nos dice a nosotros. ¿Por qué seguimos huyendo? ¿Por qué nos alejamos del Señor? Hermanos amados, posiblemente Jesús no se revela a todos de la misma forma. Generalmente lo hace a través de la exposición de su palabra. ¿Cómo se presenta Jesús ante nosotros? Tal vez no va a ser como me pasó a mí en un hospital, pero yo creo que muchos congeniamos con eso. Ya sea en un hospital, en un problema, una enfermedad, en todo. Casi ahí siempre nos pasa eso. Pero verdaderamente, ¿sabe cómo Dios se presenta ante nosotros? A través de esta bendita palabra. Se presenta delante de nosotros, en el cual Él, hermanos, nos muestra el error del pecado y el verdadero camino de salvación. Pablo comprendió que vivía equivocado siguiendo una religión que no lo salvaría y que Jesús era el único camino de salvación. Eso es lo lindo de esto, cuando usted y yo entendemos que Jesús es el único camino a nuestra salvación. Él comprendió y obedeció al llamado de Cristo. Pablo entendió desde aquel momento. Pablo no dijo, ¿sabes qué, Jesús? Cuando yo esté listo, me levanto de donde estoy, me sube mi caballo todo golpeado, amolado y sigo en contra. No, muchas veces nosotros sí somos así. Caemos, nos levantamos y así, hermano, adolorido, queremos ir en contra de la voluntad de Dios. No, aprendamos al primer golpe. Y no es necesario llegar al golpe, pero el ser humano así entiende. Pero Pablo entendió en el principio. Hechos 26:19 dice, por lo cual, mire, por lo cual, dice Pablo, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Lo que Pablo está diciendo, mira, rey, después de lo que yo viví, después de haberme caído de ese caballo, después de haber visto esa gloria como muchos de nosotros la hemos visto, Pablo dice, ya no fui rebelde a esa visión. Entendí el primer llamado. Entendí, comprendí cuál es la realidad del cristianismo. Es tener un encuentro verdadero con Jesús. Para poder experimentar una verdadera conversión a Dios, hermano, necesitamos obedecer su palabra, que enseña que fuera de Cristo no hay salvación. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esto nos dice que conducirnos a un verdadero arrepentimiento, sin Él no habrá jamás una conversión genuina. Con todo respeto le voy a decir esto. Yo me puedo pasar el culto lloriqueando todo el servicio, pero si no ha habido un arrepentimiento aquí. Hay un dicho cuando dicen, son lágrimas de... Yo no sé por qué dirán eso. ¿Será que el cocodrilo llora por mentira? No sé. O cuando a veces, yo soy cristiano, yo predico, pero si no hay un verdadero arrepentimiento, es vano lo que yo hago. No sirve de nada. No sirve de nada. Tiene que haber una conversión verdadera en nuestra vida. Hechos 3:19 dice, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor, escucha, hermanito, hermanita, tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. Pero ¿qué dice su palabra? Así que arrepentidos y convertidos. O sea, arrepintámonos de nuestros pecados, pero que haya un cambio de actitud en nuestras vidas.
que se refleje que de verdad tuvimos un encuentro con Jesús. El arrepentimiento, mi amado hermano, lleva a la persona a reconocer su pecado y produce un cambio de pensamientos, de actitudes y de sentimientos de una manera sobrenatural. De una manera sobrenatural. Hay gente, hermano, que a veces es muy negativa en la vida. Yo fui uno de ellos. Todo lo veía negativo. De todo yo me quejaba en la vida. Que si había calor, ay qué calor. Que si había frío, ay qué frío. Que si me regalaba algo, ¿por qué? Que si no me daban, ¿por qué? Para todo era una queja, para todo era negativo. Hasta que vino Cristo a enseñarme que todo en la vida es necesario. Los problemas, las dificultades, las alegrías, los menosprecios, que me amen, que me acepten, que me aborrezcan. Aprendí que todo en la vida es necesario, porque a través de eso empieza a generarse una verdadera conversión en el ser humano. Es necesario. Entonces, cuando nos convertimos a Cristo, viene un cambio rotundo en nuestra vida. Si antes me quejaba por todo, ahora yo le agradezco a Dios por todo. Si antes yo quizá menospreciaba, hoy valoro todo lo que Dios ha hecho conmigo. Hay un cambio. Hermanos, tiene que haber evidencia de la verdadera conversión. ¿Qué significa eso? Tiene que verse frutos de que realmente hemos sido convertidos. Ya le digo, yo no puedo seguir siendo, hermanos, un hombre mentiroso. Yo no puedo seguir siendo un hombre mal hablado, un hombre y todo lo negativo hacia la vida del ser humano, si realmente Dios me ha convertido. No te estoy hablando de que seas un hombre perfecto. No te estoy hablando que no tengas errores. Vas a cometer errores, pero habrá algo que te haga reaccionar y decir: necesito la ayuda del Señor en mi vida. Cuando tú dices ser cristiano, ¿sabe qué es lo que espera el ser humano de ti? Es verte con las alitas, es verte con la aureola y que no hagas nada malo. Cristianos llenos de errores. Somos cristianos que cometemos infinidad de errores, pero hay algo dentro de nosotros que nos hace reaccionar y decir: Señor, perdóname por lo que yo estoy cometiendo. ¿Sabes que cuando nosotros decimos que somos cristianos, verdaderamente estamos reconociendo, como Pablo, que en medio de una aflicción le rogó 3 veces al Señor y le dijo: Señor, hazme un favor, quítame ese dolor, quítame ese aguijón, quítamelo por favor, Señor? ¿Qué le dijo el Señor a Pablo? Pablo, bástate mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Cuando tú digas que eres cristiano, los demás esperarán que tú seas una persona perfecta, intachable, sin errores. Pero cuando tú dices ser cristiano, realmente hay conversión en tu corazón. Lo que estás diciendo: yo soy débil. Yo soy débil. Yo fallo, yo cometo errores, yo caigo. Pero tengo el poder de Dios que me levanta cada mañana. Pablo comprendió que la gracia de Dios era suficiente para vivir con ese aguijón. Es lo que tú y yo necesitamos comprender, que la gracia de Dios es suficiente para seguir viviendo en este mundo en el que estamos viviendo. Una verdadera conversión se basa en la gracia de Dios. Lo que yo no puedo cambiar, la gracia de Dios lo puede hacer. Bástate en mi gracia. Hechos 26, 19, 20 dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué es lo que pasó? Pablo, ¡pum!, lo botaron del caballo. Tuvo el encuentro con Jesús. Mire, Pablo anduvo 3 días, si no me equivoco, o un par de días anduvo ciego. Porque cuando se levantó Pablo,
Aquel hombre que llevaba todo el poder de esta tierra para apresar a los cristianos, cuando el Señor lo botó prácticamente del caballo, Pablo, cuando se levanta, estaba ciego, imagínense. No podía ver y se agarraba, hermano, y no podía, tuvo que ser ayudado por los hombres que iban con él. Escucha lo que te voy a decir. Quizá nadie vea ese encuentro que te has tenido, que vas a tener con Jesús. Quizá nadie lo vaya a ver, porque los hombres que estuvieron ahí, ellos no experimentaron todo lo que Pablo experimentó. Si usted lee lo que la palabra de Dios dice acerca de cómo fue aquel encuentro, a la verdad ellos escucharon la voz, pero no vieron la luz, el resplandor. Pablo se levanta ciego. Empezaron a ayudarlo. ¿Para qué? Para que se pudiera mover. Y mire, qué tremendo es la conversión en Cristo Jesús. Desde ahí Pablo entró en ayuno. Sin comer, sin beber, entró en ayuno. Cuando el Señor manda a un hombre y le dice: ve a tal lugar y ve a tal hombre llamado Saulo. Y después aquel hombre que Dios envía dice: oye, Señor, pero aquel hombre no es aquel que perseguía a la iglesia. Muchos van a sorprenderse del cambio que Dios va a hacer en nuestras vidas. Yo me acuerdo que a veces, hace unos días, un muchachito me dijo, lo encontré en una reunión, me dijo: yo lo recuerdo a usted, pero el hombre que estoy viendo es diferente al que yo vi. Y me empezó a recordar cómo él me había conocido, y no era nada agradable el recuerdo que este muchacho tenía de mí. Es lo que Dios hace cuando hay una verdadera conversión. Ser cristiano, mamadita, papadito, no te estoy diciendo que sos perfecto. Sos un hombre necesitado del poder sobrenatural de Dios. Pablo entra en ese proceso de cambio, entra en ayuno. Llega aquel hombre y dice: Pablo, he sido enviado por el Señor para que recobre las vistas y sean abiertos tus ojos. Y aquel hombre llamado Ananías pone sus manos sobre los ojos de Pablo, y dice la Biblia que al instante Pablo abrió sus ojos y ya no veía como veía antes. Ahora lo veía todo diferente. Pablo se levanta y lo primero que hace es ir a dar testimonio del cambio que Dios había hecho en su vida. Y Pablo dice: empecé a predicar. Mire, después de que él iba detrás de la iglesia, empezó a predicar a Cristo, empezó a dar testimonio del poder sobrenatural de Dios. La evidencia de una verdadera conversión, hermanos, es la completa obediencia a su palabra. Obediencia a su palabra, el abandonar la vieja vida, seguir a Cristo Jesús. Pablo fue un ejemplo de ello. Desde su encuentro con Jesús obedeció sus órdenes y se dedicó a proclamar esta verdad divina y a conducir a otros por el camino de salvación, y que hasta el día de hoy leemos todas sus cartas en la palabra de Dios. Después de ser un hombre perseguidor de la iglesia, ahora dice que Pablo es el perito arquitecto de la iglesia, dejándonos las instrucciones de cómo la iglesia de Cristo debe conducirse. ¿Acaso Dios no puede hacer un cambio sobrenatural en nuestras vidas? Pero necesitamos una verdadera conversión. No que el hombre te convenza, no, una verdadera conversión en tu encuentro con Jesús. Un cambio de vida. Señor, aquí estoy, haz lo que tengas que hacer conmigo. Pero te digo esto: cuando tú le dices eso al Señor, prepárate, porque muchas veces los cambios duelen. Muchas veces los cambios. Mira, Pablo estaba tranquilo. Pablo quizás era fuerte, un muchacho ahí, fortachón, yendo detrás de la iglesia, hermano. Pero sin embargo, cuando se cayó del caballo, no solamente ciego, sino ahora un aguijón en su cuerpo. Pero aún así, predicaba con gran gozo la palabra del Señor. Nadie puede decir que es un verdadero cristiano si no ha experimentado la conversión. Y esto no viene, hermano, por pertenecer a una religión o seguir lo que creemos que es lo mejor, sino de reconocer nuestro pecado, la necesidad que tenemos de Dios, y de arrepentirnos para comenzar a llevar una vida en Cristo Jesús. No es una religión. Yo ya te digo, si no fuese necesario tener nombre de iglesia,
Porque la iglesia somos tú y yo. La iglesia somos tú y yo. Dice Pablo también a su segunda carta a los Corintios, con esto terminamos, 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Diga conmigo, las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Una vez más, las cosas viejas se fueron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuántos queremos que Dios renueve nuestros corazones? Obedezcamos su palabra. Para poder alcanzar la misericordia de Dios, hermanos, debemos convertirnos al Evangelio. Pero para ello es necesario arrepentirnos de nuestros pecados y convertirnos a Cristo Jesús. Y vivir por la fe en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Espero que no haya nadie viviendo un cristianismo de apariencia en este lugar. Pero quizá, bueno, la verdad, fíjese que a mí me llevaron a la iglesia porque de plano, pero de verdad yo no he tenido un encuentro con Dios. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Todos los que estamos aquí hemos tenido un encuentro con Dios. Yo creo que sí, todos. Pero muchas veces ignoramos aquel encuentro. Muchas veces ignoramos aquel momento. Pero hoy te digo, mi hermano y hermana, recordémonos de aquel tiempo, de cómo Jesús nos fue a encontrar, que su gracia, que su favor y su misericordia nos abrazó. Nos abrazó. ¿Sabe que si en alguna otra ocasión me hubiera recordado aquel muchacho de cómo él me había conocido antes, quizá me hubiera dado vergüenza? Pero ¿sabe cómo él me encontró? Y le doy gracias a Dios por eso, predicando y hablando de su palabra. Pero se me acerca y me dice: oiga, con todo respeto, me dijo, la noche que yo a usted lo conocí, usted estaba bien tomado, me dijo, y andaba hablando un montón de cosas, me dijo. Y me dijo, y nos hacía reír a todos. Mire cómo el diablo nos pone de payasos muchas veces. Y no se reían sino que del ridículo que muchas veces hacemos. Pero me dice: ¿sabe qué? Pero hoy me gozo como está. Hoy me gozo como usted está. Muchas veces Dios nos tiene que bajar de ese caballo para hacernos ver su gloria. Y esa gloria no te quiere oprimir. Esa gloria no te quiere absorber para que vivas frustrado. No. Es para que seas la luz en este mundo. Para que seas la sal de esta tierra. Para que seas el sabor de esta tierra. Para que cuando la gente te vea te diga: yo quisiera ser como tú. Yo quisiera vivir como tú. Yo quisiera experimentar lo que tú experimentas. Te veo con problemas y estás contento, contenta. Te veo en un momento difícil y te veo cómo le cantas y le alabas a Dios. Te veo en medio de una aflicción y mírate cómo estás. Es porque hay una verdadera conversión en nuestros corazones. Y eso solo lo puede hacer Cristo Jesús, a través de arrepentirnos y de convertirnos de nuestros pecados. Puede ponerse de pie, por favor.